Mis amigos, ¿cómo están? Espero todo vaya muy bien. En este video, que estoy haciendo de manera algo improvisada porque ni siquiera tenía un libreto, incluso me tocó hacerlo aquí a mano, la idea es que yo les pueda contar qué fue lo que pasó con esta construcción en donde dos edificaciones aledañas cayeron. Adicionalmente, pues que podamos aprender de esta mala experiencia de los demás. Con este video también la idea no es buscar un culpable, eso ya le toca a los juzgados, le toca a las aseguradoras y demás. También, como siempre, como es costumbre, pásense por la página web en donde encontrarán unos cursos buenos, bonitos y baratos. Unos cursos muy didácticos y geniales a un precio ridículo. Así que vayamos a verlo. Tú no estás grabando nada, idiota. Vas a decir que no estoy grabando nada. Mira, me estás dañando el video, Noreidi, cállese. Se me acabaron de meter los bomberos y están los de la obra. Mire eso cómo se cae. Pero para vos le di como 4 años. Y yo para aquí. Ahí viene el tanque del agua, carajo. Ay, por eso te lo pongo. Ahí viene para abajo, ahí viene para abajo. Bueno, lo primero, ¿qué pasó? Básicamente ya les había dicho, estas edificaciones aledañas cayeron por la construcción de un sótano, o bueno, de una edificación más grande que se estaba haciendo en el lote a continuación. Se generó un sótano, se quitó básicamente todo el terreno muy cercano a la estructura y estas se quedaron sin piso. La más afectada, la que tenía tal vez la carga, no sé si más alta, pero sí más permanente, que era una serie de tapetes y cosas de estas que pues pueden representar una carga bastante importante. Esto ocurrió en la ciudad de Bogotá, en el barrio 12 de octubre, que es un barrio pues bastante icónico, muy tradicional, digámoslo así, y también que fue noticia esa misma semana porque le sellaron el negocio a una viejita de 80 años que porque no tenía facturación electrónica. Pero aquí pues bueno, centrémonos en las estructuras. ¿Por qué les digo entonces que se quedaron sin piso? Básicamente porque cuando una edificación de este tipo se apoya sobre el suelo, no le va a transmitir la carga de manera vertical o de manera 100% recta. Más bien lo va a hacer con una componente horizontal o más bien con un ángulo muy aproximado a los 45 grados. En realidad lo va a hacer en una forma como de bulbo. Pero pues al inicio, como inicia con esa curvita, se estima que es aproximadamente a 45 grados. Así que al haber retirado todo el suelo, pues la estructura se quedó sin ese soporte lateral que necesitaba y sencillamente no tenía de otra que irse. Cayó el cimiento y con él cayó el muro, luego el entrepiso y demás, hasta la cubierta. Incluso todavía se pueden ver algunas alfombras y algunos pedazos de las losas de entrepiso. Estas casas aledañas eran usadas como comercio. Si bien son estructuras muy pequeñas de aproximadamente 2 o 3 pisos, pues lo lógico era que tuvieran cimientos como estos que estamos viendo, vigas de cimentación, incluso puede que tuvieran zapatas, como puede que no. Lo cierto es que han estado ahí por bastante tiempo. Y según lo relatan los habitantes del mismo barrio, los problemas empezaron desde que inició la construcción. No sé si afortunadamente para el constructor alcanzaron a actuar a tiempo y colocar estos parales verticales que hacen las veces de contención, la que debería haberse construido anteriormente, y no se logró caer del todo las dos estructuras, pero sí sufrió una bastante daño. Y digo afortunadamente porque era una iglesia cristiana, es decir, donde se reúnen bastantes personas. Hablemos un poquito del suelo. Esta zona se caracteriza por tener un suelo muy blando, ya que se encuentra en una zona muy cercana a lo que es un canal bastante grande aquí en la ciudad de Bogotá, en una avenida principal. Seguramente hace muchos años esto era un río, así que el suelo que se encuentra alrededor de esta ronda de río es bastante blando. Incluso también tiene un nivel freático pues considerablemente alto, muy cercano a la superficie, con eso me refiero a alto. Y también algo que no ayudó mucho fue las fuertes lluvias que se habían presentado los días que fue el lunes 17 de junio de 2024.
Ahora, y ya sabiendo qué fue lo que pasó, veamos cómo podemos prevenirlo, porque muchas veces vemos construcciones que se adelantan con muchos sótanos y con muchas edificaciones aledañas muy pegaditas a ellas y no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué sucede? Podemos aquí tener varias opciones. Tenemos la opción 1, que son la de las pantallas preexcavadas, que es la que más me gusta, es una opción un poco más cara, pero también de mucha mayor resistencia. Estos son elementos en donde básicamente viene una máquina con una almeja, se llama así la almeja, que va mordiendo el terreno, lo va mordiendo desde el nivel 0 hasta el nivel inferior en donde necesitamos que llegue esa pantalla preexcavada. Pueden ser 10 metros, 15 metros, lo que necesitemos. Y lo va mordiendo de acuerdo al ancho de esa almeja, que es alrededor de 1 metro, 1,50, 2 metros. Bueno, en fin, ahí me puedo equivocar un poquito. De pronto ustedes me corrigen abajo en los comentarios. Así que este elemento va mordiendo los pedacitos de suelo, los va sacando. Una vez tiene el hueco todo completo del ancho que les menciono, no se va a caer entonces el suelo, pues le va a costar un poco. Y rápidamente entonces se arma la canasta, se mete en el hueco y una vez está la canasta pues ya se procede a fundir el concreto, que va a ser defraguado rápido, de tal manera que adquiere rápidamente la resistencia y rápidamente también nos va a ayudar a contener el suelo. Una vez se ha construido la primera pantalla o el primer pedacito, se repite el procedimiento pedazo por pedazo de a 2 metros, de a 1,50 hasta llegar a la meta final, en donde se genera todo un gran muro de contención y ahí sí podemos proceder a retirar el resto del suelo de la excavación. Estos son elementos que entre sus ventajas tienen que nos permiten construir bastantes niveles, también tienen una muy buena resistencia, una excelente capacidad de contención, ya que se construyen en unos espesores importantes de alrededor de 30-40 centímetros. Es por eso también que les digo que es una opción un poco más costosa. Y después se les va a anexar a ellos el resto de la estructura de los entrepisos. También nos sirven como soporte de lo que llamamos las placas andén, que son elementos que van a ser parte del entrepiso, pero que mientras están en la etapa de construcción nos van a servir como una especie de pasarelas de donde podemos colocar el material o se pueden apoyar los camiones que vienen a retirar el suelo o los escombros, y donde también por supuesto el personal de obra se va a desplazar. Así que desde allí podemos trabajar mucho más cómodamente e ir retirando el suelo parcialmente sin que haya ningún tipo de problema. Otra opción, que es la número 2, bueno, en realidad hay muchas más, pero como les digo, las principales son estas. La opción número 2 sería la de la construcción de ese sótano por zanjas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que estando todo el suelo, vamos a ir retirando por pedacitos, vamos a ir seccionando ese suelo, de nuevo por longitudes que nos permitan trabajar. Por ejemplo, llámese 2 metros, 2,50 o incluso menos, no importa, no hay ningún problema. El caso es que se va a ir haciendo por pedazos. Una vez se tiene el terreno, entonces les decía, se secciona, se retira, por ejemplo, ese pedacito de 2 metros. Allí, una vez retirado, se procede a fundir el elemento de contención, llámese muro de concreto o el muro de las características que se quiera, pero ya de manera un poco más superficial. No es ya tan profundo como son las pantallas preexcavadas, ¿cierto? Y es una alternativa algo más económica, tal vez por la que se debería haber optado en este caso, en donde teníamos apenas un sótano. Una vez se tiene ya el elemento de contención listo, la idea es entonces pasar a retirar otros 2 metros, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, esto depende obviamente de las recomendaciones del ingeniero geotecnista, pero se procede a retirar la otra longitud del suelo que se pretende excavar y se repite el procedimiento. Se retira, se genera el elemento de contención, por supuesto se le coloca su respectivo acero de refuerzo y se une con la sección de concreto anterior hasta que llegamos al final y logramos contener todo el terreno que se encuentra bajo las construcciones aledañas. Una vez entonces se tiene ya todo el muro de contención listo, podemos trabajar tranquilamente en el resto del lote, logrando así retirar el resto del terreno. Ya puede venir la retro y hacer su trabajo. Tal vez, como les digo, esta era la alternativa
alternativa más idónea para este tipo de construcción. Y es que rara vez es posible hacer este tipo de excavaciones. Esta que les muestro y que ya les he enseñado en otros videos del canal es una de un proyecto que hicimos hace bastante ratico, en donde se generaban o se construían las zapatas por medio de una serie de caissons. ¿Qué son estos caissons? Básicamente son anillos en concreto de un diámetro importante, alrededor de 2 metros, 2,50, que nos van a ayudar a contener el terreno. Estos caissons o estos elementos tenían una profundidad cercana a los 10 metros. Entonces se hacía primero el caisson o el elemento anillo en concreto, que se va haciendo de a 1 metro en profundidad, 1 metro hacia abajo, y una vez está listo, ha llegado al estrato en donde necesitamos hacer el elemento, llámese tipo zapata, que era este caso. Se retira todo el suelo y ya dentro del hueco se procede a armar el acero y a fundir el concreto. Ya con los elementos con su resistencia correcta, podemos entonces venir y comunicarle las demás vigas y demás. Aunque para este proyecto no fue necesario hacerlos todos, porque la excavación se hacía sobre un suelo bastante duro, era prácticamente una roca. Así que él se sostenía casi que por sus propios medios. Como les digo, esta es una condición muy rara de lograr o muy rara de encontrar. Noten, por ejemplo, que se notan incluso donde estaban los dientes de la retroexcavadora, lo que quiere decir que el suelo sí era bastante estable y bastante duro. Aquí se logró entonces hacer la excavación casi que a un ángulo de 90 grados. No les digo 90 grados porque no fue así, pero sí casi. Incluso sobre esos 90 grados se paraba la retroexcavadora, que es una máquina que pesa toneladas, y al suelo no le pasaba nada, ni siquiera presentaba un mínimo derrumbe, o sea, nada. Pero bueno, amigos, esto era básicamente lo que tenía por enseñarles. Algunas otras recomendaciones: tengan mucho cuidado en las excavaciones, sobre todo en estos suelos que son muy blandos, también en zonas donde son muy lluviosas, en donde tenemos que excavar y muy rápidamente hacer el procedimiento que tengamos que hacer. Por ejemplo, llámese fundir el muro de contención, fundir la zapata, columna, amarrar aceros, bueno, en fin, tengan mucho cuidado con el agua, es básicamente la recomendación, porque ella nos va a acabar con todo. Sobre todo también si estamos muy cercanos a los ríos o bueno, a estas zonas de ronda de canales y demás. Eso sí, y siempre sigan todas las recomendaciones del estudio de suelos. Algo que obviamos mucho los ingenieros estructurales cuando hacemos nuestros planos es detallar el procedimiento constructivo. Importante siempre hacerlo, siempre decirle al constructor: mire, usted tiene primero que descapotar el terreno, lo tiene que hacer de esta manera. Otra cosa que se me pasaba a decirles, por ejemplo, cuando tengan que hacer una excavación o tengan un terreno muy inclinado, es importante que en el lugar donde ustedes van a trabajar, en las zonas anexas o el terreno que ustedes ven muy inclinado y en el cual ya no van a trabajar, podemos entonces, si no le vamos a hacer una estructura de contención, ya que se nos puede generar, por ejemplo, un derrumbe o la caída de este suelo, procuremos entonces, digamos, hacerle un peinado a ese terreno en una inclinación que vaya desde los 0 grados, pues, donde no vamos a tener ningún tipo de esfuerzo, hasta máximo los 45 grados. Podemos hacer también, si no vamos a hacer una estructura de contención, como les decía, en esa inclinación a máximo 45 grados, hacerle una capa vegetal. La capa vegetal nos va a ayudar bastante a contener el terreno y los posibles derrumbes que se puedan generar. Bueno, amigos, esas entonces eran algunas de las recomendaciones que quería dejarles, algunas de las enseñanzas para que tengamos muy en cuenta las construcciones que vamos a adelantar. Déjenme por favor aquí abajo un like si les gustó este video, también no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo. Chao.